No obstante, pues la buena noticia que hemos entregado en esta mañana tiene que ver con la medalla de plata que ha logrado Anthony Zambrano, algo histórico, señor representante de la Cámara, Ricardo Ferro, por el departamento del Tolima, Centro Democrático. Muy buenos días. John Didier, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de trabajo y por supuesto para toda la audiencia. ¿Alcanzó a ver los 400 metros de Anthony o no logró por cuestión de agenda? No, la verdad no lo pude ver, vi la primera carrera que hizo, las primeras carreras, la forma como pues nos estaba representando de bien, hombre, y lamentablemente no alcancé a ver la carrera de hoy, donde sí estoy informado de que quedó de segundo. Sí, es la noticia del momento para Colombia, la medalla de plata que ha logrado Anthony Zambrano, algo histórico. Colombia no se había asomado por esos terrenos, solo con Jimena Restrepo se había obtenido en el pasado medalla en Olímpicos en atletismo, pero esta vez Anthony Zambrano, ubicándose segundo, pues logra una medalla, una presea muy importante. Esto pues alimenta un poco los ánimos, ¿no? Representante de la Cámara por el Tolima, Ricardo Ferro, porque no nos ha ido también en estos Olímpicos como en Río, donde se lograron 9 medallas. Aquí apenas llevamos 4. No, usted lo ha dicho, ha sido pues realmente un poco difícil los resultados o un poco no tan emocionante, digámoslo así, los resultados de estos Juegos Olímpicos para Colombia. Pues sí, hombre, esperemos que los atletas que falta por competir que lo puedan hacer de la mejor manera y que podamos lograr una medalla más, aunque sea una medalla de oro que no hemos logrado en estos Juegos Olímpicos. Sí. Ricardo Ferro está en Bogotá o en Ibagué. En este momento me encuentro en Bogotá. ¿Y cada cuánto va a Ibagué? ¿Todas las semanas? Yo estoy en Ibagué de jueves a domingo, hasta el lunes aproximadamente hacia el mediodía, viajo en horas de la tarde, tarde-noche, y estoy en Bogotá de martes a jueves cuando voy al Congreso de la República y también cuando me convierto en hijo de familia porque llego a la casa de mis padres. Ah, muy bien, señor. ¿Es soltero? Soy casado, pero aquí en Bogotá no tengo vivienda. Ah, claro. ¿Y usted es bogotano? Soy de Ibagué, soy nacido en la ciudad de Ibagué. Nació en Ibagué. ¿Y qué estudió? Soy abogado de la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Bogotá, con una maestría en urbanismo y ordenación del territorio, otra maestría en ciencia política y un doctorado en calle de todo lo que he hecho en política en la ciudad de Ibagué a lo largo de los últimos 12 años. Maestría en urbanismo y maestría en qué? En urbanismo y ordenación del territorio. Son dos maestrías. No, esa es una maestría y la otra es en ciencia política. Ah, muy bien. Ciencia política. ¿Y qué otra cosa, otro estudio nos dijo? Una especialización en Derecho Público Económico. Está bien preparado. Hemos procurado estudiar y aprovechar la oportunidad que tuvimos de estudiar, de prepararnos. Ese estudio, esa maestría en ciencia política fue una beca que me concedió el gobierno español para ir a estudiar a España y la de urbanismo fue media beca que logré por mis calificaciones, por mis notas en la universidad. ¿Cuántos hijos? Una hija, Valentina, ¿Cuántos años tiene Valentina? tiene 7 años. Bueno, está en una edad muy interesante. ¿Y cómo se inició en esto de la política, Ricardo Ferro? John Didier, yo fui concejal del Carmen de Apicalá a los 18 años, porque mi familia, parte de mi familia es del Carmen de Apicalá y yo he estado vinculado toda la vida a este municipio del oriente del Tolima. Desde ahí estoy en la política. Yo pasé de concejal a congresista, pero con 30 años de diferencia entre un cargo y el otro, porque primero fui concejal a los 18 años y después tuve un recorrido por diferentes cargos del Estado. Estuve de asesor en el Palacio de Nariño, estuve como director nacional de ordenamiento territorial en el Ministerio de Vivienda. Tuve la posibilidad
estar encargado en algunas ocasiones del Viceministerio de Aguas, del Viceministerio de Vivienda. También trabajé en entes de control. En fin, he tenido una carrera en el sector público a lo largo de mi vida y ahora estoy representando a los tolimenses en el Congreso de la República a través de esta curul en la Cámara de Representantes. ¿Este es su primer periodo? Mi primer periodo en la Cámara. ¿Y quiere repetir? Estamos analizándolo, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. En los próximos días tendremos que tomar una decisión de qué vamos a hacer a partir del 20 de julio del próximo año. Sí, no lo ha decidido. Estamos consultándolo con algunas personas del equipo y estamos viendo si en los próximos días ya oficializamos una decisión. Porque hay otras opciones, como alcaldía de Ibagué, la gobernación del Tolima o el Senado. Sí, pueden ser posibilidades, no le digo que no, porque pues son también opciones que están ahí, que ojalá y que se pudieran concretar. No le digo que todas a partir del 20 de julio, pero sí a lo largo de mi vida son 3 espacios en los cuales quisiera estar. Sí, ¿y se siente cómodo en el Centro Democrático? Sí, claro, claro que sí. Me siento cómodo principalmente porque cuando estábamos nosotros en un momento crucial de la política colombiana, como lo fue el año 2001, que arranca a gestarse, no el partido como tal, pero sí un ideario que recoge 3 temas fundamentales para el país: el tema de la seguridad, el tema de la inversión social y por supuesto el tema de cómo también a través del sector privado se puede acompañar toda la productividad del país. Y son 3 temas con los cuales yo me identifico totalmente. Sí. Este tema de la comisión de acusaciones, entrando en materia de lo que es la actividad en el Congreso, cerró la investigación que se venía adelantando por la financiación de la campaña de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Qué concepto le merece? Una vergüenza. Eso es una vergüenza. Si de algo hay pruebas para por lo menos realizar una investigación juiciosa, es de lo que ocurrió con Odebrecht en Colombia. Entonces, yo fui presidente de la comisión de acusaciones, abrí el proceso contra Juan Manuel Santos por la presunta financiación con dineros ilícitos de su campaña política y pues la investigación estaba ahí. La fiscalía nos compulsó copias, nos compulsó las copias para investigar de todo lo que se había logrado avanzar desde este ente acusador por parte de sus investigadores, con el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en su momento, con una serie de empresarios contratistas en su momento y también con unas declaraciones que había logrado la fiscalía de algunos excongresistas que habían dado en la Corte Suprema, pero que se han compulsado las copias a la fiscalía. Es decir, ahí estaban muchas pruebas, pero más allá de lo que tenía la fiscalía, hombre, es de público conocimiento porque aquí muchas de esas declaraciones se filtraron a los medios de comunicación y todo eso lo conocimos los colombianos. Entonces, lo mínimo que pedíamos los colombianos era la posibilidad de que se hiciera una investigación juiciosa. No digo yo que ya lo condenaran al señor Juan Manuel Santos, pero lo mínimo que tenía que hacer el Congreso de la República era levantarle el fuero a Juan Manuel Santos para que la Corte Suprema de Justicia lo pudiera investigar. Lástima que el Congreso no quiso hacerlo. ¿Por qué? Eso sí, pregúntele a Vargas. ¿Germán Vargas Lleras? No, ¿usted sí es bogotano o tampoco es bogotano? No, yo no soy bogotano, yo soy... Pero conoce el dicho de... Sí, no, conoce el dicho de pregúntele a Vargas. sí, Entonces no me meta en calzas prietas, por favor. Averígüelo Vargas. Eso, averígüelo Vargas, John Didier. Averígüelo Vargas, sí lo conozco, pero pregúntele a Vargas también me suena, pero ya lo entendí. No, está bien. Lo mínimo que podía hacer la comisión era levantar el fuero, ¿no? Para que lo investigue la Corte Suprema. Claro, es lo mínimo, es lo mínimo.
es lo mínimo. Sí, pero es que infortunadamente, no sé, usted es abogado. A mí me da la sensación que la justicia colombiana no opera en ningún lado. Además que eso es como una incongruencia ahí que la comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes, políticos investigando a políticos, pues es como muy complicado. Hagámonos pasito. Hay esa comisión de acusaciones que también se conoce como comisión de soluciones, pues prácticamente históricamente no ha pasado nada. Es una de las reformas que se ha querido hacer y que no han dejado hacer. Fíjese usted, representante Ferro, que se presentó una batalla campal en el Campín y hay unos videos que muestran a un sujeto golpeando hasta más no poder a punta de patadas a otro que lo deja ahí tendido, sin sentido. Uno creería, no, lo mató por la golpiza tan brutal que le pegaron. Este joven va y se entrega a las autoridades ante la búsqueda, las redes sociales, la mamá le dice entréguese, él se entrega. ¿Y qué hace la justicia? No, en libertad, ni siquiera tentativa de homicidio, ni lesiones personales, nada. O sea, aquí la justicia parece que da la sensación que no opera. El caso de la niña Sara Sofía, representante, que es un tema que me preocupa porque la percepción y usted como abogado y como congresista me lo confirma o me dice que no, no, John Didier, usted está equivocado. Sí funciona la justicia. Sara Sofía, la mamá y el padrastro, hay evidencia que esa niña la desaparecieron, ellos confesaron, la botamos al caño, la matamos. No, los dejaron en libertad. ¿Qué piensa usted? John Didier, eh, todos estos ejemplos que usted menciona nos generan indignación a los colombianos. Y nos generan indignación porque finalmente, y ahí me devuelvo un poco a la esencia del derecho natural, cuando, cuando una persona renuncia a sus libertades para pertenecer a un Estado de Derecho y entregar la posibilidad de que sea el Estado quien le garantice la vida, quien le garantice sus bienes, quien le permita, pues de alguna manera, desarrollarse a lo largo de sus días sin necesidad de operar lo que antes se llamaba la justicia del ojo por ojo, diente por diente, sino que no haya una venganza en la aplicación de la justicia, sino que lo que haya sea la posibilidad de que aquellas personas que representan un peligro para la sociedad puedan estar recluidas en algún lugar para evitar poner en peligro a todos los demás ciudadanos y que no se entienda que el hecho de que no se aplique justicia significa no solamente que haya impunidad frente a un hecho cometido, sino que además de esta impunidad se siga poniendo en peligro a otras personas que pueden también correr la misma suerte de quien fue sujeto pasivo de un delito. Pues hombre, eso genera indignación, genera algún tipo de decepción con respecto al Estado como tal, pero también, volviendo al caso de Juegos para circunscribirme al mismo, que fue el caso que estuvo a mi cargo, que fue la investigación que estuvo a mi cargo, hombre, yo fui recusado, que es una figura que trae el derecho para garantizar la independencia de quien investiga frente al investigado. Yo fui recusado sin ningún sentido. Imagínese usted que a mí tuvo el descaro un premio Nobel de Paz, que un premio Nobel de Paz es premio Nobel de Paz precisamente porque propende por la paz. Un premio Nobel de Paz me recusa en la comisión de acusaciones tildándome de que yo era su enemigo. O sea, ¿cómo puede un premio, una persona ser Nobel de Paz si tiene enemigos? Eso no lo concibe uno. Juan Pablo II en su momento, premio Nobel de Paz, perdonó a quien le había disparado a él. Yo en ningún momento he tenido absolutamente nada que ver con el señor Juan Manuel Santos, absolutamente nada, pero o sea, usted puede investigar a lo largo de mi vida a ver si hay algún hecho que pueda generar una enemistad grave, como lo trae la legislación colombiana para que una persona pueda ser recusada, si hay algún hecho que permita dudar sobre si existe una enemistad o no entre el investigado y el investigador, en este caso entre Juan Manuel Santos y Ricardo Ferro. Entre otras cosas, porque antes de la investigación muy seguramente usted le preguntaba a Juan Manuel Santos quién era Ricardo Ferro y pues él no sabía quién era porque pues no tenemos ningún tipo de relación ni mucho menos.
para que esa figura de la enemistad grave se presentara. Sin embargo, en su momento, los demás congresistas de la Comisión de Acusaciones dijeron que sí, que realmente había razones de mérito para mí separarme de la investigación para darle las garantías a Juan Manuel Santos de que tuviera un investigador independiente. Independiente entre comillas, porque el investigador que me reemplaza a mí es una persona que sale en los videos diciendo que el mejor presidente del mundo ha sido Juan Manuel Santos, que propendió por su elección, reelección, que estuvo gracias a él en muchos cargos antes de ser congresista, en fin. Entonces, si para que a mí me investiguen, si para que haya independencia, lo que tiene que haber es amiguismo, pues hombre, ahí no hay independencia. Por eso, representante, usted lo está diciendo, esa función, esa comisión nunca ha funcionado y prueba de ello es lo que usted está narrando, lo que ocurrió con Juan Manuel Santos, cómo lo recusan a usted, en ese Y sentido, yo le para digo una poder cosa, acomodar yo un lo que sí le... investigador que se acomode a mi Exactamente. necesidad, que sea de mi bolsillo, que normalmente así funcionan acá. Infortunadamente, los organismos de control, la fiscalía, cada presidente de turno elige su propio fiscal. ¿Eso qué sentido tiene? A su contralor, a su procurador. Entonces, esta situación está difícil, es justamente por eso, porque el modelo que tenemos no es el más indicado. Y usted sabe que han querido modificar, cambiar la comisión de acusación, lo han aprobado en el Congreso y no lo dejan aplicar. John Didier, varias cosas para que no quede yo de pronto aquí dándole la razón a usted en todo, porque ahí tengo yo algunas diferencias con usted. Porque es que, por ejemplo, el juez natural del presidente no es el fiscal, el juez natural del presidente es la comisión de acusaciones. Entonces, que el fiscal, que la terna de fiscal, que la elige la Corte Suprema, no la elige el presidente, pero que la terna la haga el presidente, pues de alguna manera no le afecta al presidente la posibilidad de que el día de mañana haya algún tipo de conflicto de intereses entre Fiscalía y Presidencia. En lo que tiene que ver con la Contraloría, el Contralor lo elige el Congreso de la República y en la terna, pues obviamente pues más allá de cualquier cosa, es el Congreso el que la elige. A mí lo que sí me preocupa y lo que sí creo que debe ser reformado cuanto antes es esa comisión que usted llama de absoluciones y que infortunadamente cada vez es más evidente que es de absoluciones. Sí. Porque eso se hizo en su momento para que hubiera un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, que no hubiera un poder que estuviera por encima de los otros. Que, Representante, permítame, yo le digo algo en aras de polemizar y de dar una idea clara a los oyentes, a quienes nos ven. Está bien que el fiscal no investiga al presidente jamás, constitucionalmente eso no se puede, pero ¿quién persiguió desde la fiscalía al uribismo? ¿No fue el fiscal de Juan Manuel Santos? ¿No es esta fiscalía la que está cerrando, la de Iván Duque, la que está cerrando procesos, está pidiendo, archíveme ese proceso, le está pidiendo al juez, archivemos el proceso de Álvaro Uribe? Entonces, allí hay una evidencia que se pueden manejar los hilos en investigación en mi entorno a las personas. No fue la fiscalía la que investigó el tema de las chuzadas, por ejemplo. Entonces, desde la fiscalía es un arma política también para perseguir a mis enemigos, a mis contradictores. El tema del contralor, por ejemplo, y el procurador que usted dice, no, eso lo elige es el Congreso. Está bien, lo elige el Congreso. ¿Y quién investiga los malos manejos? ¿Quién tiene las mayorías en el Congreso? ¿No es el gobierno? O sea, el gobierno es el dueño de las mayorías. ¿Quién elige al contralor? Las mayorías. Luego, entonces, ese funcionario queda dependiendo en buena parte de lo que le digan los jefes en el Congreso. Debería existir otro mecanismo más democrático por méritos donde los políticos no metan la mano ahí, ¿no le parece? John Didier, dígame una fórmula diferente para elegir estos funcionarios. Por ejemplo, lo de fiscal se trata de un cargo jurídico. No existe, por ejemplo, la Corte
el Tribunal Superior Administrativo, que es la que maneja la rama judicial en Colombia, por ejemplo, que sea algo La por corte es la que méritos. elige, la corte es la que elige el fiscal. La Por eso, corte es la que elige el fiscal. pero producto de una terna que presenta el presidente. El origen Sí, es pero político, la corte puede devolver la terna. pero el Si origen los, si era los político. candidatos, si los candidatos no reúnen los requisitos, la corte puede devolver la terna. Sí, representante, pero el origen siempre es político. ¿Quién manda la terna? Este fiscal no había tenido ningún cargo político en su vida. Era asesor en Casa de Nariño. Era Pero la eso no mano es un derecha. cargo político, eso es un cargo, estaba en la tecnocracia. Es un cargo político porque está en la Casa de Nariño con el presidente. Está, Para está. mí los cargos políticos son los de elección popular, Ah, no, pero bueno, pero era un bueno, funcionario de la casa. O sea, él salió. Él un día salió de la Casa de Nariño, se fue para salió de la Casa de Nariño para la fiscalía. sí, Néstor Humberto también, pero Por eso eso le no, digo, son todos, no solo este. sí, Históricamente, todos los presidentes han elegido fiscal. bueno, pero John Didier, es que a mí me deja usted con, más que con el ánimo de polemizar, me deja usted con la idea de cómo podemos cambiar ese sistema por un Sí, sistema que fuera diferente. O sea, yo digo, sí, bueno, sí, es cierto. ¿por dónde puede ser Siempre, cuál puede siempre ser el se ha dicho, camino? disculpe, y le apunto esto para que usted haga su explicación, que el fiscal siempre es de bolsillo del Ejecutivo. Por favor, siga. No, ya, usted ya cierra la discusión ahí. Yo pienso diferente, pero yo pienso que después de elegido un fiscal, el fiscal, una vez es elegido, él queda con plenas facultades para actuar. Y eso ya son decisiones que tiene que tomar él. Lo mismo el contralor, lo mismo el procurador. Ellos no tienen jefes. Ellos ya cada uno es independiente de actuar. Más allá de quién lo eligió o quién no lo eligió, ya ahí él puede actuar de manera autónoma. Eso pues obviamente que lo trae la Constitución y la ley. Sí, dígame solamente sí o no. ¿Fue perseguido el uribismo desde la fiscalía? Ha habido fiscales que han perdido su independencia y que obviamente que al perder su independencia, no por el origen de su nombramiento, sino de pronto por sus pasiones, una vez se posicionan como fiscal, optan porque desde el ente de control se tomen decisiones más políticas que jurídicas. Eso para nadie es un secreto y eso obviamente que afecta a la administración de justicia. Correcto. Bueno, hablemos de otro de los temas que está haciendo trámite en el Congreso, reforma tributaria, que fue lo que inspiró lo del paro nacional, momentos difíciles para el país. Se retiró la reforma, se retiró el mismo ministro de Hacienda, se presenta otra reforma con otras características, otras fuentes de financiación. ¿Qué concepto le merece? Bueno, la reforma que se está presentando en este momento en el Congreso, que se está tramitando en las comisiones económicas en este momento, es una reforma que tiene un objetivo fundamental y es garantizar que no pasemos de la pandemia del COVID a la pandemia del hambre, que podamos garantizar una serie de programas sociales por parte del Estado para que se pueda, perdóneme el lenguaje coloquial, sobrellevar esta etapa para muchos colombianos que quedaron en una situación económica muy difícil. En ese orden de ideas, pues hay que decirlo claramente, hay un gran aporte de los empresarios del país que van a cazar a través de la no, eh, la continuidad de un impuesto que se venía cobrando de manera que no se elimine en el presente año como estaba inicialmente establecido, sino que se continúe por un par de años más, de manera que podamos sobrellevar esta etapa. Adicionalmente a esto, hay también un ahorro importante que va a poner el Estado colombiano. Va a haber también un control más exhaustivo al tema de la evasión de impuestos, de manera que con todas estas herramientas podamos nosotros garantizar un recaudo de 15 billones de pesos. No son los 24 iniciales que se ha planteado el gobierno al principio de este año, sino son aproximadamente 15 billones de pesos, que es el objetivo de esta reforma, advirtiéndole
John Didier, que no sé si en las mesas de trabajo que se han llevado a cabo en los últimos días entre el gobierno y el Congreso, esta cifra de los 15 billones y las fuentes de financiación han tenido algún tipo de variación, por cuanto pues en eso consiste precisamente en la posibilidad de que el Congreso también aporte ideas y aporte soluciones a este recaudo que se pretende hacer. Sí. Y un tema final, representante a la Cámara, Ricardo Ferro, del Centro Democrático por el departamento del Tolima. ¿Cómo ve la seguridad en el país? ¿Cómo ve el atentado al presidente en Cúcuta, la Brigada 30 en Cúcuta, el asesinato de líderes sociales en Colombia, las situaciones de desplazamiento que se está presentando en Ituango, las confrontaciones armadas permanentes en el departamento del Cauca? Fíjese usted, en las últimas horas encapuchados quemaron la alcaldía y la estación de Cajibío en el Cauca, y donde la situación en el Cauca en estos últimos 2 años ha sido bastante difícil. ¿Qué ha pasado con la seguridad democrática la seguridad democrática del centro democrático? John Didier, se lo voy a decir de la siguiente manera y se lo voy a decir no como Centro Democrático, sino como Ricardo Ferro. Tenemos un problema de narcotráfico muy grande en Colombia en este momento. Sin lugar a dudas, la mayor amenaza que tiene Colombia en este momento es el narcotráfico. El narcotráfico en todas sus instancias, desde los cultivos ilícitos, pasando por el microtráfico de drogas, hasta también la exportación de la droga. Ese tema de las drogas está sin lugar a dudas representando para el país uno de los retos más importantes en este momento. E infortunadamente, el origen de todo el problema está precisamente en los cultivos ilícitos. Ahí arranca el problema. Y entonces, si vamos a los cultivos ilícitos, estamos en un círculo vicioso en el cual cada día hay más hectáreas de coca en Colombia y no hemos podido encontrar la solución. Porque entonces estamos metidos en un lío entre si se fumiga con glifosato, si se hace erradicación manual, qué tipo de solución le vamos a dar al tema de los cultivos ilícitos, porque mientras se siga produciendo coca en Colombia, vamos a seguir teniendo todos esos índices tan altos de violencia, porque el combustible para la violencia, sin lugar a dudas, es el narcotráfico. Entonces, aquí tenemos que sentarnos a revisar qué vamos a hacer frente al narcotráfico. ¿Cuál va a ser la solución que vamos a establecer? Si no es a través del glifosato, ¿qué otro tipo de productos se pueden utilizar? ¿Qué otro tipo de erradicación podemos lograr? No podemos seguir poniendo en peligro a unos jóvenes para que queden mutilados a través de la erradicación manual, como ha venido pasando históricamente en nuestro país. Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados mientras siguen creciendo las hectáreas de coca en gran parte de nuestra geografía colombiana. Entonces usted me dice, cuando usted cruza los mapas de violencia, los cruza con los mapas del narcotráfico, pues encuentra una similitud muy grande, porque infortunadamente quien está dando lugar a esa violencia es el narcotráfico. Entonces yo creo que ahí tiene que estar gran parte de la solución del problema, y es cómo primero logramos erradicación de cultivos ilícitos, y segundo, cómo comenzamos a cerrar esos caminos, esas autopistas del narcotráfico y del microtráfico que hay tanto en las ciudades de nuestro país como en las zonas rurales y las fronteras. Entonces estamos condenados a vivir en violencia, porque eso como que no se puede. Sí se puede, sí se puede. Yo creo que nos ha faltado también comenzar a buscar alternativas a la erradicación de cultivos. Esto no puede ser o glifosato o nada, ¿no? Imposible que a través de la ciencia no podamos encontrar nuevas alternativas para poder erradicar los cultivos ilícitos. Ahí es que buscar otras alternativas, no quedarnos eternamente en esa discusión, ¿Y en porque cuál ha si no vamos a pensado? quedar en la misma. ¿En No, no, cuál ha no. pensado? No, pues si supiera cuál era, pues ya la hubiera puesto sobre la mesa. Yo lo que le digo es que no nos podemos quedar Ok. en esa discusión bizantina. No, sí, pensé que tendría en ese sentido, pero tiene la razón, hay que avanzar, hay que solucionar el problema de la erradicación. Solo que
Este también es un problema que no es tampoco es por echarle el agua sucia todo a la anterior administración de Juan Manuel Santos, pero fue él el que paralizó y el que ayudó de alguna manera paralizando las fumigaciones, el que con el proceso de paz parece que eso fue un estímulo para que sembraran más coca, porque luego sabían que con el proceso iban a recibir dinero para erradicar eso, y de alguna manera se dispararon los cultivos, se duplicaron los cultivos en Colombia en esa administración. Esos son los hechos y las cifras, y eso hay que decirlo en ese Sí, John sentido. Didier, usted sabe lo que yo opino del gobierno anterior. Sin embargo, yo quiero dar el beneficio de la duda a quienes tienen algún tipo de resistencia con respecto al tema del glifosato. O sea, yo lo que digo es, si no es el glifosato, pues tiene que haber otro producto que pueda sustituir al glifosato. Lo que no nos podemos quedar es cruzados de brazos, porque entonces, ¿qué hacemos o qué hacen nuestros agricultores si el día de mañana no se puede, a través de estos productos químicos, acabar con la maleza en una finca, o nuestros Ajá. caficultores o nuestros productores? Sí, porque Tenemos que manual no encontrar se otras puede, ¿no? alternativas. Manual es difícil por la situación que los matan. Claro, es muy complicado, y ahí ya no solamente están las minas Quiebrapata, ya tienen francotiradores y tienen un montón de herramientas, pues, para evitar la erradicación manual. Mm. Y hombre, y ahí es que buscar alternativas. Yo creo que hay que buscar alternativas, y lo digo con el mayor ánimo de que podamos avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Lo que no podemos es quedarnos cruzados de brazos, y unos en un lado defendiendo el glifosato y los otros en el otro lado diciendo que el glifosato genera afectaciones a las personas y al medio ambiente. Sí, solo con un sí o no, ¿apoya usted la propuesta que tiene el Centro Democrático? Me imagino que sí, de reducir a la mitad el Congreso. Y de reducir el salario de los congresistas. Las También. dos cosas Ah, muy bien. ¿Hincha del son Tolima? necesarias. ¿Hincha del Tolima? Del Deportes Tolima, mucho honor. Vino tinto. ¿Cuál es el plato de Desde, comida que más le desde gusta? Zapuca en adelante. Sí, me acuerdo de Zapuca, sí. Bueno, se acuerda Brasilero, de muy ese bueno, goleador, alto, muy bueno. negro, goleador, 9. Exactamente, Víctor Hugo del Río y todo ese También grupo me de acuerdo de Víctor jugadores. Hugo del Río. Esa es la época en que yo veía. Eladio Vázquez. Sí, señor. Sí, señor. No ¿Cuál había es? barras bravas, ¿no? No había barras bravas en No, ese momento. no. Además que en estos días me preguntaron, oiga, ¿usted está de acuerdo con las barras bravas? Yo estoy de acuerdo con las barras, pero ¿por qué tengo que poner bravo para ir al estadio? Eso de que a uno le digan bravo, o sea, barras bravas, no encontraron otro nombre diferente, sino bravas. Pero hay Eso que no tiene hacer algo, sentido. representante, hay que Sí. hacer algo, como dijo ayer el de la Dimayor acá en Bogotá, prohibirle a perpetuidad por toda la vida la entrada a los estadios a estos violentos. Van con machete, van con armas, no No, se lleva eso un tiene machete a que, un partido. pero perdóneme, eso no tiene que prohibirle la entrada al estadio, es que estar en la cárcel. Pero O si sea, lo ¿qué hace una sueltan. persona de estas? Una persona de Bueno, estas que hace en la representante, calle. plato de comida que más le gusta, Los frijoles. los frijoles, muy bien. Ha sido un gusto tenerlo aquí en Al Día Noticias, se nos agotó el tiempo, tendremos informe especial en punto 5, 1490 de la AM en Bogotá. Gracias por estar en Al Día Noticias, que pase muy buen día. John Didier, 2 segunditos para terminar. Simplemente invitar a todos los que nos están escuchando, que no Sí, se han vacunado, a que se vacunen. Usted sabe, John Didier, que yo fui el autor de la ley de vacunas gratis para todos los colombianos. Ya vamos llegando a los 30 millones de vacunas aplicadas en Colombia. Necesitamos obtener o lograr la inmunidad de rebaño. Una persona que no se vacuna no solamente pone en riesgo su vida, sino la de sus familiares, sus compañeros de trabajo y cualquier persona que tenga algún tipo de contacto con él. Entonces, una invitación muy especial a todos los que nos están escuchando y viendo para que nos vacunemos contra el COVID-19. La no, única forma de salvar la vida es a través de la vacuna. casi se nos queda sin destacar uno de los hechos más importantes. Usted, autor de este proyecto de la vacuna gratis para los colombianos, pues hay que hacerle reconocimiento, porque muchas veces dicen, pero los políticos, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, ahí hay una muestra. Gracias a ese proyecto de ley que se aprobó, hoy estamos recibiendo la vacuna por parte de nuestra nueva EPS. Por supuesto, el gobierno asume la compra de las vacunas, y eso gracias a este proyecto de ley. Muchas gracias, muy amable. Don Didier, muchas gracias a usted. Un abrazo y un saludo muy especial para todos los que nos ven y nos escuchan. Es el abogado representante a la Cámara por el Departamento del Tolima, Ricardo Ferro, a propósito
de hechos importantes que queríamos analizar con él de lo que está ocurriendo en nuestro país. Los dejamos en la mejor programación musical en www.eldianoticiasconjohndidier.com, la música que nos conecta al cielo, aquí en nuestra estación. El Señor les bendiga, rica y abundantemente.